Buenos días, mis hermanos. Venimos cansaditos de esas festividades. Mucha perecita. Vamos a seguir nuestro estudio. ¿De quién venimos hablando? De Juan el Bautista. Vamos a seguir hoy. Ubíquese en el Lucas capítulo 3. Versículo 5. Pero vamos a leerlo todo para hacer un recorderis. Vamos a leerlo de manera antifonal. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos y Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Tomen asiento. Señor, gracias por estos días de descanso para algunos que estuvieron en sus casas compartiendo, Señor. Tú eres un Dios bueno y misericordioso. Te doy gracias, Señor, porque en medio de todo tu provisión, tu amor, tu favor ha estado en la casa de cada uno de tus siervos, Señor. Suplicamos que nos ayudes con esta enfermedad que traemos de no poner cuidado a tu palabra. Que nos ayudes a ser completamente sanos y que lo que hablemos en esta mañana, lo que se escuche de tu escritura, Señor, sea grabado en nuestros corazones, pues vamos a leer atentamente, Señor, este libro de la ley, este libro de tu palabra, este libro de la gracia. Queremos ser reconfortados en ti, Señor, sabiendo que tu palabra trae sanidad a nuestros huesos, trae vida a nuestros corazones. Gracias, Dios, te doy en esta mañana, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Veíamos sobre la infancia de Juan Bautista, ¿qué cosas? Ayúdenme. ¿Dónde nació? Un voto nazareo. Un voto nazareo. ¿Qué es el voto nazareo? Guardado. Tiene que guardarse para el Señor, ¿cierto? ¿Cómo se llama la mamá de Juan el Bautista? ¿Y el papá? Zacarías. ¿Qué recuerdan más de la niñez de Juan? ¿Se crió en dónde? El desierto. En el desierto. Cuando aparece en escena, aparece con cierta vestimenta. ¿Qué trae? De piel de camello y De acuerdo. ¿Qué come Juan el Bautista? Langostas y miel. Amén. Luego vimos en la clase pasada, según el versículo 1, que había un gobierno de 4 personas que se llama ¿cómo? tetrarcado. El tetrarcado. Nos dicen los nombres de algunos. Está Felipe, está... ¿quién más? Herodes, Tiberio, Lisanías. Y cuando sale Juan el Bautista, él es un sacerdote, él es un maestro, él es un rabino. No lo mire como ese pobre que sale allá como nos lo mostraron en el catolicismo. Este es un hombre de Dios parado fuerte. Viene de la secta de los esenios. Es un sacerdote por línea sacerdotal de Zacarías. Es un hombre fuerte y poderoso en Dios. Aparece en escena saliendo por el desierto, llamando al pueblo a encontrarse con el Señor en el río Jordán. Se establece en el río Jordán y comienza su predicación para llamar a la gente al arrepentimiento. En los templos hay bautisterios,
pero Juan está tomando la ocasión en el río Jordán para llamar a la gente a tener un encuentro con el Señor. Decíamos que Isaías profetiza en el capítulo 40, y aquí el autor toma las dos profecías, tanto de Malaquías como de Isaías, para decir la labor misionera, no, la labor evangelística y profética, porque no veo misioneros en la Biblia, misionero y profético, perdón, evangelística y profética de Juan el Bautista. Está parado ahí hablándole a la gente, llamándolos al arrepentimiento. Decíamos en el versículo 5 que él viene a allanar el camino. ¿Recuerdan lo que hablábamos? ¿Qué dijimos? Preparaban como el camino para cuando fuera pasado la recta, lo limpiaban, lo arreglaban, para que no hubiera ningún problema cuando él pasara pues con sus carrozas. Amén. ¿Y la metáfora cuál era? No. Estaba preparando el camino del Señor. Está preparando espiritualmente el camino del Señor. Hablábamos de que está hablando a los orgullosos, y quiero que también tengan, abran no pierdan ahí, pero quiero que abran Mateo capítulo 3 también. Estamos Lucas 3, Mateo 3. Ponga ahí su separador de Biblia, porque vamos a estarnos moviendo a través de estos dos libros. Juan viene hablando sobre el arrepentimiento, el camino por el bautismo de arrepentimiento en el desierto. Como les decía en la clase pasada, el pecado era una enfermedad representada en la ley como la lepra. Isaías habla de esto de manera degenerativa en el hombre. Juan el Bautista está llamando a la gente a que se encuentre con el médico. Y ahora vamos a leer Mateo capítulo 3 y dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Tenemos que aprender al que está escribiendo como a las palabras del que viene hablando. Me explico. Está el escritor, dice: salió Juan el Bautista, venía del desierto de Judea, y luego viene: me acordé que eso está escrito en un profeta, entonces ya vienen mis palabras. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este es el pensamiento del escritor. Él está viendo la imagen, lo está narrando, pero luego recuerda una profecía y ahí lo introduce. ¿Me estoy comunicando? Y luego sigue el relato: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía él Jerusalén, toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, que es parte que omite Lucas, porque decíamos que la tradición dice que Teófilo era parte del sacerdocio y que era de los saduceos. Vamos en el versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Excelente mensaje, ¿no? Me gusta cuando la persona está predicando, y es lo que hemos venido hablando acá. El propósito de nosotros como ministerio es llegar al corazón del hombre. Eso es una frase muy trillada por muchos, pero es la realidad de nosotros. Es la realidad de lo que el Señor nos ha dado, el discernimiento en la palabra para conocer el corazón del hombre, dónde se para, dónde se mueve. ¿Estamos? El objetivo, nuestra misión es siempre llegar al corazón del hombre y ayudarlo a salir de su necesidad. No es darle placebos, medicinas que no le sirven, sino que él verdaderamente se dé cuenta de su hipocresía, de su mal, de su adulterio, de su fornicación, que esté consciente de su propio mal. Ese es el objetivo de esta iglesia. Y en esto trabajamos, por eso escudriñamos con cuidado la Escritura, porque la Escritura va revelando el corazón del hombre. ¿Entendido?
Aquí no es la iglesia de la semilla, ni de la promesa, ni de los nuevos vientos. Esta es la iglesia que camina con la palabra del Señor. El mensaje que Él nos dio fue ese: vayan al corazón del hombre y le llevan este mensaje. Y al hombre hay que desnudarlo, a la mujer hay que desnudarla en su corazón. Mujeres, ¿hay hipocresía en el corazón de ustedes? Solo una que ya se encontró consigo misma. Eso es una verdad. Y nosotros los hombres con nuestros dobleces. Y a eso nos tiene que llevar la Escritura, que reconozca quién soy. Estos días murió un cantante cristiano, partió con el Señor, y yo sé que es un golpe para la farándula cristiana, si nos duele a nosotros, porque ahora todo es una farándula, todo es una fachada, y nosotros debemos aprender a caminar con Dios, a entender quiénes somos. Nosotros venimos batallando con el pecado. La única entrada al reino de los cielos se llama Jesucristo, no son mis obras. ¿Mis obras para qué ayudan? Para nada. Solo la obra maravillosa del Señor es la que nos ayuda, es la que nos salva. Usted entra al reino de los cielos por gracia y fe. Cuando usted golpea la puerta del cielo, y perdóneme la ilustración, y le abre Miguel o Gabriel, porque yo no sé si usted quiera poner a Pedro de portero, no sé. Cuando usted le dice por qué va a entrar al cielo, es una ilustración. Usted lo único que debe mostrar es su carnet. ¿Cuál es su carnet? La sangre del Señor. Cuando usted entra al cielo, y esto es una ilustración que le escucha a un predicador, en los espejos del cielo, cuando usted se mira, ¿a quién ve? Al Señor. Ya no se ve usted. Por eso es que Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esto es lo que el bautismo, lo que Juan va a comenzar a trabajar en el pueblo, porque el pueblo se desvió. Y decíamos que la gente de Jerusalén en esta época donde están bajo el cautiverio romano quieren soltarse del yugo de la esclavitud del imperio, pero sin arrepentimiento. ¿Por qué cayeron en cautiverio? Por su falta de arrepentimiento. Porque el Señor los llamó, y usted verá la gloria y el sol de Jerusalén cuando está David. Son libres, libres, pero un día decidieron desobedecer. Leo lo que les tengo aquí. El problema era que la gente deseaba liberarse del yugo del cautiverio sin sentir la necesidad de arrepentirse. Continuaron en desacuerdo con el juicio de Dios y no sentían que fueran dignos de cautiverio, como algunos sienten que no son dignos de pasar por un valle duro. Lo que pasó con este varón que partió, yo sé que muchos oraron y él tuvo fe de ser sano. Pero ¿qué dice el rey? Y lo que dice el rey es. ¿Y quién le dice a él? ¿Por qué lo haces? No porque tú no puedas ir a decirle por qué lo haces, sino que mi ignorancia es tan crasa que no logro entender el movimiento del Señor, que es para sacudir la iglesia. Porque caemos en un conformismo. ¿Dónde están los pastores de alta unción y de renombre que no ayudaron a este varón? ¿Dónde están? No aparecen por ninguna parte. Porque cuando el Dios soberano establece su normativa y su autoridad, ¿quién puede sostenerse en pie? ¿Quién? Claro, nosotros los hijos de Dios decimos: bienaventurado es a los ojos del Señor la partida de sus hijos. Glorioso, qué poema tan bello. Pero en la lucha real donde nos enfrentamos, ¿dónde está el Señor que yo tanto digo? ¿Dónde? Y aquí es donde venimos a una realidad. Dios es soberano, doctrina de soberanía. Ahí es donde entramos a verlo al Señor. Ahí es donde vemos cómo obra Él. Ahí es donde vemos los de tanta unción y tanto renombre que quedan, o como todos nosotros, quedamos patinando. Por ahí hay un libro de un autor que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Me gusta ese título nomás, porque el autor pues no tengo mucho acuerdo con él. Sigamos.
La salvación a través de las escrituras tiene un nombre. La palabra salvación, cada vez que un hebreo decía palabra salvación, decía Yeshua. Yeshua significa salvación. Y es una persona la salvación, el Señor Jesús. Quiero que estén en Lucas, capítulo 3, verso 6. Dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Eso lo vimos en la clase pasada. La predicación del Señor, primeramente, Juan el Bautista, no está solo limitada a la gente de Jerusalén y de Judea. Toda la gente tiene que venir. Pero el Señor comienza por casa. Como dijo Josué, si el juicio va a empezar, que comience, ahí están las palabras proféticas, por casa. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y comienza la predicación primero por estas tierras y aparece Juan. Y Juan dice que el llamamiento es a toda carne. Y el objetivo de Lucas es enseñarle tanto a Teófilo, que le está escribiendo, como al resto de la gente y aún entre los mismos fariseos, que el Señor viene a tumbar esa pared que ellos inventaron de división, esa pared intermedia que habla el apóstol Pablo. El Señor viene a salvar a todos los hombres, pero ellos crearon un sistema. Y decían las multitudes que salían para ser bautizados. Leímos en Mateo 3 que decía en sus primeras palabras de predicación. No, arrepentidos. Arrepentidos. Y la palabra arrepentimiento en el hebreo es, ustedes ya lo, hasta el hermano un día en la exposición lo dijo, teshuvah. No es se me fue la palabra en el griego, ¿cómo es que se dice? La metanoia, no es la metanoia. Teshuvah es volver al camino por donde se desviaron, es volver al comienzo. Eso es teshuvah. A ver, tenemos un predicador llamado Juan el Bautista, de la doctrina de los esenios. El hombre se guarda de toda contaminación. Si usted quiere un hombre que no se mete con nada pecaminoso, Juan. Juan se le dice Bautista, es el apellido porque bautizaba. Pero Juan, hijo de Zacarías y de Elizabeth, era el hombre más correcto sobre la tierra, que no cometía ciertas cosas, ¿no? El hombre no toma, no fuma, no baila, no se ríe con pecadores, anuncia la verdad. Es un hombre terrible en ayunos. Es un ascetista tremendo, que más adelante les van a preguntar, el Señor les va a decir, bueno, ¿quién los entiende a ustedes? Porque el Señor Jesús, usted lo invita a una cena y Él come. Y si le sirve un vino, Él se lo toma. Y si ponen una canción agradable, Él la escucha. Y el Señor dice, bueno, ¿quién los entiende a ustedes? Vino Juan, que no come ni bebe, y dice, demonio tiene. Pero viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor, amigo de pecadores. Y a veces no tenemos a la gente contenta con nada. Por eso necesitamos la Biblia. Y esta gente, toda esta generación que caminó con el Señor, que se encontraron todos sus descendientes en el monte Sinaí con Dios, que caminaron con Moisés, se pervirtieron de camino. Y la palabra teshuvah es volver al camino que se han desviado, volver al inicio. Volvamos a esa comunión que tuvo Adán y Eva antes de la caída. Ese es el llamamiento de Juan. Pero yo no lo puedo hacer, dice Juan. Yo no lo puedo hacer. Yo solo estoy preparando el camino. Pero allá viene el que va a hacer esto. Decía las multitudes, verso 7, que salían para ser bautizadas. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Estas palabras van para los sacerdotes. Él no le habla así al pueblo. Si usted mira bien detenidamente la escritura del Señor, jamás maltrata al pueblo. Él tiene problemas con los sacerdotes, con la clase religiosa,
que representa a Dios, con ellos sí hay un problema, pero con las ovejas no. Y Juan el Bautista llama a la gente, pero allá están parados al lado del río los fariseos, los saduceos murmurando. Y viene Juan, y de par, Juan está ungido por el Espíritu del Señor, y les dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Víboras. A ver, volvemos nuevamente. ¿Dónde se cría Juan? En el desierto. ¿En el desierto hay víboras? Sí, hay serpientes. Y cuando hay calor, ¿qué pasa con la serpiente? Oye. Y él les dice: ustedes están iguales a esas serpientes del desierto. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque el fuego ya viene. Porque Juan es un precursor que denuncia la higuera. Ya vamos a mirar esto. Entonces les dice: haced frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros. Qué excelente, me gusta esto cuando me dan un plano del corazón del hombre. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces ellos en su corazón por tradición decían: somos hijos de Abraham, las promesas nos cobijan. Pero para que una promesa cobije a alguien hay ciertas cláusulas. ¿Estamos? Yo tengo un hermano que es impío, borracho, pero él será salvo, porque la Biblia me dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Malas noticias. Mi hermanito lindo y querido, borracho, si no se arrepiente, o sea que esa promesa no vale sino en su contexto. Por eso mi trabajo es predicarle a mis hijos, predicarle a mis nietos. Yo le doy tantas gracias a mi Señor porque es de Él. Y usted también tiene que darle gracias, porque sus hijos lo tienen a Él por Dios. ¿Me están entendiendo? Sus hijos caminan por la mejor senda, tienen al verdadero Dios. Y Dios dice: los acepto. Y Dios coge sus hijos y los quebranta, los hace llorar, los mete en soledades para que se encuentren con Él. Por eso tanto problema en la vida del creyente. Eso es una bendición. ¿No les parece? A mí sí. Me llena de mucho gozo que mis hijas conozcan quién es Dios. Caminan por la senda de llegar a Juan el Bautista, a darle la palabra a ellas y a decirles: bueno, vuelvan al camino. Esta gente, tanto los fariseos como los saduceos, se paraban en promesas, pero quebrantando la ley del Señor. La quebrantaban, ¿por qué? Porque enseñaban doctrinas diferentes a lo que la ley del Señor decía. Por eso leíamos Malaquías, que los sacerdotes comenzaron a ver que el negocio es bueno. ¿Qué días me dio risa? Pasé por una iglesia grande y había un letrero ahí grafiteado: Dios bendiga este negocio. Me dio risa. Pero es que están insultando a la iglesia del Señor. No, es que algunos ya lo vieron como negocio. ¿Usted no ve las personas que le dicen: ¿quiere plata? Montemos una iglesia? Eso es lo que uno escucha. Y los sacerdotes en la época de Malaquías se dieron cuenta que todo era un buen negocio. En la época del Señor, los saduceos se adueñan del templo: traigan las ofrendas, los corderos. Los fariseos: traigan sus ofrendas y diezmos a nosotros que somos del pueblo. Pedían el diezmo. Los esenios, eso pedían el 100, que es donde el Señor dice: yo no les pido 5 ni 10. Joven rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven. Obvio que el Señor está pidiendo lo material. ¿Qué está diciendo? El desprendimiento del corazón. Luego vimos que ese joven rico aparece ya en el libro de Hechos y es algo. Eso ya lo vimos nosotros acá. Sigamos. Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos. Frutos dignos. Juan les dice: produzcan frutos de arrepentimiento. Juan está conectando el arrepentimiento
con una ofrenda de primicias que a su vez representan los corazones. Juan conecta el fruto con una primicia. Dele ya su corazón al Señor. Esto está basado, para los que toman apuntes, en el libro de Jeremías capítulo 24, donde Dios manda al profeta y el profeta vio 2 canastas de higos que llevaban al templo. Había una canasta de higos buena y había otra canasta de higos podrida. Estas fueron 2 ofrendas de primicias que se dieron a Dios en el templo. Por eso le está hablando de esto. Cuando Juan dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento, está golpeando a los que conocen la Escritura. Aquí, a ver, en palabras coloquiales de Juan Bautista, versión colombiana, dijo, frutos podridos y frutos buenos para el Señor. Así es que den una primicia que sirva para el Señor. Por eso les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir? Y les decía, estas fueron 2 ofrendas de primicias que se dieron en el templo. Su merced lo puede leer en Jeremías capítulo 24 en su casa. Y Dios reveló que representaban 2 tipos de personas, cada uno con un corazón diferente. ¿Por qué le digo que lea en su casa? Porque hay gente espiritual que uno está enseñando y dice un capítulo y se pone a leer en la iglesia. ¿Ha visto esas personas espirituales que cuando se va a recoger la ofrenda entran en un trance hermoso? Pero eso es por no dar ofrenda. Cuando hay que cantar, se canta. Cuando hay que ofrendar, se ofrenda. Cuando hay que orar, se ora. ¿Estamos? Ese es el orden del culto. Después lo miramos en Apocalipsis. Apocalipsis usted lo ve en un plano así. Pero cuando mandamos la tridimensional en 3D, usted comienza a ver el orden del culto y ahí está todo. Finaliza en Apocalipsis. Cómo se introduce todo. La adoración de la cual nosotros tenemos ese registro del culto en el templo. O el culto que tenemos nosotros acá. ¿De dónde sale la oración? ¿De dónde sale la adoración? ¿De dónde sale la predicación? ¿De dónde vienen los problemas y los testimonios? Ahí está todo. Después lo miramos. Entonces Juan les dice, nada de creer en las promesas cuando ustedes no han caminado con el Señor. ¿La promesa se hace efectiva? Cuando se cumplen los requisitos. Claro, cuando se cumple. La promesa con Abraham, un pueblo circuncidado. Pero Moisés les dice, es de corazón, no se les olvide. La circuncisión es del corazón, aunque lo hagan físico. Juan les dice a los líderes religiosos, miren, porque os digo, verso 8, que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Les dijo a los líderes religiosos que no dependieran de su descendencia de Abraham. Usted conoce gente que es así. Yo soy cristiano, ¿y por qué este es cristiano? Porque mi mamá es cristiana. Eso es lo que dice Spurgeon de la fe del Carbonero. Mi mamá también va a la iglesia, pero usted tiene relación con Dios. Yo voy a la iglesia, yo tengo mi Biblia, yo me sé los himnos, pero usted ya se encontró con el Señor, ya le conoce. Recuerden lo que para entrar el camino es el quebrantamiento o el arrepentimiento. Deténganse. No hay otra entrada para con el Señor. Su merced puede abrir la Biblia y darme una enseñanza, perfecto, pero el quebrantamiento para hablar de Él en la comunión, ¿la tienes? Eso es lo que Juan les está diciendo. Como les decía, Lucas está tratando de curar la brecha entre judíos y no judíos y derribar esa mentalidad divisoria. Todos los hombres, sin importar la genealogía, deben arrepentirse y tener fe en el Señor Jesús, y así obtendrán las bendiciones del pacto. Todos, todos. Las niñas chiquitas que vienen creciendo en la iglesia, llegará su momento en que ellas se encontrarán con el Señor. Los niños se encontrarán con el Señor. ¿A qué edad? No lo sé, dependiendo de lo que el Señor quiera. Dependiendo de lo que el Señor quiera. Puede ser a los 8 años, el caso de Spurgeon. Otros fueron a los 12, otros a los 15, otros a los 40. Dependiendo. Pero ellos, como vienen siendo formados, se encuentran con el Señor más pronto. Es importante entender esto.
Tu hijo tiene que caer de rodillas frente al Señor reconociendo su pecado. No hay salvación genealógica. Eso le está diciendo Juan a esta gente. Verso 8. Perdón, 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, recuerde que él está asociando el fruto con el corazón, frutos dignos de arrepentimiento. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Esto va para quiénes? Religiosos. Los religiosos, muy bien. Fariseos, saduceos, herodianos, los sicarios, ¿cómo era que llaman? Los celotes, para todos ellos van. Y ahorita en el versículo 10 cambia el tono, porque va para el pueblo. Este tono es un tono alto para los religiosos. Juan advirtió a la nación de Judea que venía un juicio divino. Cada vez que la Biblia habla de visitación, la palabra visitación en la Biblia es juicio. Es importante. No pierdan estas palabras. Hermano, se me complica, díganme algo más fácil. ¿Por qué se le va a complicar? Si está poniendo atención, aprende. Visitaciones, un juicio. Parte del ministerio de Juan fue inspeccionar la higuera. En la escritura, la higuera representa el sacerdocio. La viña, el pueblo. La viña o el olivar es el pueblo. Esas son las figuras. Recuerde que ellos siempre hablan en las figuras. Juan está hablando de las víboras porque él vivió allá, en el desierto. Si él caminara entre la mecánica, hablaría de mecánica, ¿no? O si caminara entre los productos alimenticios, hablaría de eso. Como lo mismo que habla el Señor en su caminar, que después entenderemos la profesión de él. A medida que él viene caminando, viene hablando y viene enseñando. Entonces nos damos cuenta cuál era el arte que él llevaba. Sigamos acá. La higuera es el sacerdocio. La higuera es el sacerdocio judío. La higuera representa la religión por obras. No se les olvide. La higuera representa ¿qué? La religión por obras. Cuando Adán y Eva se ponen hojas de higuera, estaba representando que ellos iban a cubrir su falta con sus obras. Y el Señor les dijo, no sus obras, sino lo que yo les digo. Y los cubrió con pieles de animales sacrificados. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la higuera representa la religión por obras, que fue donde cayeron todos estos sacerdocios. Parte del ministerio de Juan fue inspeccionar la higuera. Vuelvo otra vez, que representa el sacerdocio judío, y Juan fue enviado por Dios para ver si el árbol había dado algún fruto. Él va a hacer una investigación. Veo que la higuera no da fruto. Abran un momentico Lucas capítulo 19, versículo 44. Alguien que tenga voz de arcángel que lo lea. Lucas 19:44, ¿qué dice? Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Sí, perdón, en este texto era anterior. La palabra visitación tiene que ver con el juicio. Se me olvidó darles ese versículo. Ahora sí, Lucas 13, del 6 al 9. Sí, claro, porque su merced me dice, ¿de dónde saca usted qué visitación? A ver, hermano, ¿visitación de dónde sale para decirme que es un juicio? Ahí en Lucas 19:44. Y ahora, otra persona que lea el 13, del 6 al 9.
O si lo tiene, léalo. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, Oigan, y vino a buscar frutos en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. amén, ahí tiene lo que el Señor está enseñando. 3 años y medio fue inspeccionada esa viña y no dio fruto. Por eso decimos que el ministerio de Juan arrancó más o menos, vamos a ponerlo así, en el año 29 y el Señor aparece en escena en el año 30. El Señor Jesús no entra a trabajar el ministerio hasta que Juan no esté quieto del ministerio. No se les olvide eso, porque hay una sucesión de ministerio. Juan tiene que ser encarcelado, y cuando él es encarcelado, el Señor comienza a hacer sus discípulos, a buscarlos. Mientras Juan está operativo, está trabajando, el Señor está quieto. Por eso les decía en las bodas en Caná de Galilea que viene María y le dice: se acabó el vino. Y el Señor le dice: ¿qué pasa? Todavía no ha llegado mi hora de mostrarme al mundo. Pero hizo el milagro. Por eso es que dice que el maestresala le preguntó, y no se debía hacer fama del Señor mientras Juan esté operativo. Eso es importante entenderlo. Bueno, les leo esto. El Señor Jesús continuó con la visitación por 3 años hasta su muerte en la cruz en el año 33. ¿Visitación qué significa? Juicio. Lo leímos en Lucas 19:44. Lo de la parábola de la viña. Cuando usted lea la viña es el pueblo de Israel. Cuando lea higuera, el sacerdocio. El Señor no gasta palabras. Eso es lo que se conoce en teología como la economía de Dios. El Señor no se inventa una historia. No, es que todo es representativo. Cuando Él abre la boca y habla de algo, ojo con lo que Él está hablando. Ojo. Es no que el Señor se le ocurrió una higuera y no. Es que Él desde la antigüedad viene diciendo: Israel es mi viña. Eso está en Isaías. Y en mi viña sembré una higuera y la di, pero estos se me volvieron malos, estos labradores, y golpearon los siervos que envié. Eso es impresionante lo que el Señor enseña a través de las parábolas. El Señor Jesús realizó su primer milagro convirtiendo el agua en vino, que fue lo que les dije en bodas de Caná. Tuvo que esperar a que Juan completara su trabajo de preparación del camino. Juan fue arrestado y el Señor comenzó a escoger sus discípulos. Versículo 9. Cuando les dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, ya se estaban haciendo preparativos para cortar. ¿Qué árboles? La higuera. Van a cortar la higuera. Pero Juan comienza a advertirles. Siempre lo hemos dicho, mis hermanos, todas las cosas por esa extraordinaria intervención divina en la tierra, antes de que suceda algo, se lo avisan a usted. Si un carro se va a dañar, un carro le avisa, una máquina le avisa, todo avisa antes de dañarse. Antes de un terremoto hay un aviso. Siempre hay un aviso antes de todo. Por eso debemos estar a la expectativa de las cosas. Cuando dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, o sea, cuando usted quiere que un árbol vuelva y florezca, ¿dónde le pega? En el tronco, él vuelve y retoña. Pero si usted quiere que ese árbol nunca más, dele a las raíces, se secan y el árbol se cae. Por eso dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles.
Por tanto, una advertencia para el arrepentimiento: todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Juan ya tenía pruebas suficientes de que la nación en su conjunto se había negado a producir el fruto del arrepentimiento que se requería para evitar el juicio. Pero aquí viene, verso 10. En el 9 dice: árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ese es el juicio, porque ahorita va a hablar de otro fuego. Ese otro fuego es el que purifica. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y aquí viene la gran enseñanza de la ley. Respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Le dijeron: maestro, ¿qué haremos? ¿Ve la identificación del pecador con los hombres de Dios? Pero los religiosos no tienen nada que ver con los hombres de Dios. Hay una contienda, hay un problema. El pecador se acerca y él ¿cómo los trata? Con amor. Pero al religioso, tome. Porque usted ¿qué hace? ¿Cuánto tiempo llevó usted acá y qué ha hecho? ¿Dónde ha llevado la gente al arrepentimiento? ¿Dónde la gente está caminando? ¿Dónde han entendido la Escritura? Uno lanza la Escritura y eso ya es labor del Espíritu del Señor. Pero hablemos Biblia. ¿Me están comprendiendo? La vida de Juan es cortica. 1 año de ministerio. Estamos analizando y estamos tocando ciertos apartes para que a su merced no se le olvide. Está dando la ley, el amar a tu prójimo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Rabí, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de los que está ordenado. También preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Vea lo que pasa con las autoridades. Hacen extorsión y calumnian. Y conténtese con su salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Permítame que tengo que mostrarles algo. Se me olvidó abrirlo. Es importante, mis hermanos. Es tema para nuestras próximas clases, pero quiero hablarles de esto. La palabra Juan está parado en un río que corre. El agua es muy importante para el judío, para el hebreo. Y él está parado frente a un río que representa algo. El bautizarse es solo un símbolo de, primero, reconoce que es pecador. Cuando dice confesando sus pecados, no era que alguien se paraba y decía: no, yo adulteré, no, ¿por qué? Sino que decía: soy pecador, se identifica y se mete al agua. Que eso es parte de una muerte. El Jordán representa muerte y vida para el creyente. Muerte y vida. Por eso él está parado en el Jordán. No está ni en el Tigris, ni en el Éufrates, ni en ningún otro río, sino en el Jordán. Y aquí quiero hacer un leve repaso para lo que es el bautismo. La palabra bautizo, que es en el griego, que es mojar, o la palabra mikveh, que es en el hebreo, es un baño ritual que el Señor le mandó al pueblo. Se lo mandó con Moisés. Allá, como no habían piscinas, pues los tenían era que bañar, pero los mojaban todos. La ley prescribe ir a las aguas para volver a estar ritualmente puro. Y eso nos pasa a nosotros, sin ser creyentes. Su merced, después de un baño, cambia. Es raro, pero es verdad. Usted después de un baño cambia. Y esa fue la mentalidad que el Señor le trajo a la nación. Cada vez que ustedes se paren frente al agua, los estoy llamando porque ustedes están sucios, necesitan sumergirse en el agua para salir a esta nueva experiencia que les voy a dar.
¿Entendido lo que es el bautismo? Les leo. La ley prescribe ir a las aguas para poder volver a estar ritualmente puro luego de un estado temporal de impureza. O como cuando una persona cambia de estatus o las cosas. Veíamos en la clase del miércoles cómo los escudos de oro, que vienen a ser parte idolátrica de los ejércitos, al entrar al templo, se santifican. Ya son parte de las cosas de Dios. ¿Me están entendiendo? A ver, aquí tenemos un leproso sentado. No, está afuera porque no puede entrar. Pero el Señor viene y pone la mano en él. Cuando el Señor pone la mano en él, todo cambia. Lo que el santo toca se vuelve santo. Nada lo puede contaminar a él. Y eso es lo que pasa con el bautismo. Quiero darles otro ejemplito pequeño. En la industria de la tela, en esa época, ¿qué iglesia recuerdan que tenían tinturas? Que son famosas por la lana negra, que el Señor les encarga que compren de Él y que los vestirá de vestiduras blancas. Bueno, eso lo dejo para que lo estudien. Eso ya lo estudiamos los miércoles acá. En la industria de la tela significaba, había un pozo lleno de tinta. Escúcheme, cogían la tela y la sumergían. Al sumergir la tela, eso es un bautizo, la sacan. Y al sacar la tela, ¿cómo sale? Impregnada del tinte. Eso es lo que representa el bautismo. Usted sale impregnado de, entra con su mal, pero sale impregnado de estar listo para que el Señor haga un trabajo en usted. Esa es la identificación. Leo acá. En la industria de la tela significaba sumergir la tela en un tinte, y la tela toma la característica del líquido. La tela absorbe el tinte, el color, y se convierte del mismo color. Así que cuando se usaban en el ámbito religioso, los judíos entraban en este baño ritual, adquirían cualidades del agua viva en la que se sumergían. Cuando un creyente se sumerge en Cristo, la idea es que estamos siendo sumergidos en sus cualidades que absorbemos en nosotros mismos como una tela que absorbe el líquido. Nunca se bautiza a un impío. ¿Cuándo se bautiza una persona? Cuando es creyente, cuando ya ha caminado y dice: entiendo, ahora sí lo quiero hacer. En esta época de Juan, la gente conoce los bautismos, pero ahora llega el bautismo de arrepentimiento. Tienen que sumergirse en el agua. ¿Usted sabe lo que es pararse en el agua y bajar y decir: soy un pecador? Eso es un insulto para el sacerdocio. Eso es como si cogiéramos pastores: pasen acá adelante los pecadores. Y los pastores ungidos no tienen conciencia de pecado, no sé por qué, pero todos pecamos. Ese es el asunto con el Señor. Entre más me acerco a Él, más conciencia de pecado tengo. Una vez una ilustración que me gustó muchísimo. Si entramos a una habitación y hay medio luz, usted logra captar el poquito de polvo que hay. Si no hay polvo, bien. Pero a medida que se expone el objeto a la luz, usted comienza a ver las imperfecciones y todo lo que tiene. Eso. Entre menos luz, menos imperfección. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando su merced no se ve el pecado, ¿a qué distancia está de la luz? ¿A qué distancia está?
Porque entre más se acerca, decía el hermano esta mañana, Señor, el orgullo, nuestros males, nuestro pecado, estamos cerquita de la luz. Estamos cerquita. De resto no la vemos. Pablo tuvo que pasar por unos momentos difíciles con el aguijón para decir, entendí del Señor que soy un hombre orgulloso. Y debido a las revelaciones que tengo, soy un trícito altanero. Y por eso me dieron un aguijón. Ya nos vamos acercando al final. Nos quedan 2 horas. Les decía, una persona que quería unirse a una comunidad, en este caso la Esenia, tenía que ser bautizada en la doctrina y en la creencia que ellos llevan. Escúcheme, aunque el Señor Jesús es más grande que Juan, y todos lo sabemos, Él se somete como oveja en el sacerdocio. ¿Me está escuchando? Por eso cuando lo va a bautizar hay un diálogo entre ellos. Y el Señor le dice, debemos obedecer toda justicia. Yo no estoy por encima de usted. Por eso Juan decía, viene uno tras de mí. Si es tras, es menor. Por eso eran las palabras de él. Viene uno tras de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Porque siempre el que va adelante es el mayor. Pero Juan explica de que no es así. Es tanto que cuando bautiza al Señor, ya lo vamos a ver, toda la gente dijo, me estaba haciendo un comentario un hermano hace rato, toda la gente dijo, hay una confabulación entre Juan el Bautista y Jesús porque ellos vienen de la misma escuela. Hay una confabulación entre ellos dos y Juan tiene que decirlo. Hago una pausa acá. Durante miles de años se escuchó en el pueblo, un día va a venir Elías. Elías el que se fue, sí, Elías va a venir. Y por allá otros decían, no, va a venir es Moisés. Pero parece que no es Moisés, viene es como que un profeta igual que Moisés. Y esa cultura la traen durante generaciones, va a venir Elías, va a venir Elías, va a venir Elías, va a venir Elías. No es Moisés, no es el profeta. Y eso lo tienen ellos en la cabeza. Por eso es que cuando el Señor se encuentra con la samaritana, ella dice, ¿eres el profeta? Todos lo saben, todos lo saben. Como decir que en este mundo no saben que el Señor regresa por su iglesia. Todo el mundo cristiano, ¿no? Sabe que el Señor regresa por su iglesia. Y aun cuando nosotros le decimos al impío, él se entera de la noticia, pero no sabe qué es lo que va a pasar. Pero todos en el pueblo sabían eso. Hoy voy a terminar con permítanme un segundo. Mateo capítulo 3 verso 10 dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad, y aquí viene, os bautizo en agua para arrepentimiento. Os bautizo en agua para que ustedes se identifiquen que estamos esperando a alguien. No que usted se baje al agua y eso usted se arrepintió y está limpio del pecado, porque no es así. Usted está dando el primer paso de reconocer una vida impura y entra en el agua. El agua lo pone a la expectativa mientras llega el Señor que lo va a limpiar. Eso es lo que Juan está enseñando, no está enseñando otra cosa. Yo a la verdad os bautizo en agua, estoy en el versículo 11, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en su granero y quemará en el fuego que nunca se apaga. Volvamos a Lucas.
¿Estamos en qué versículo? ¿De Lucas? El 15 dice, como el pueblo estaba en expectativa preguntándose, todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Mesías. ¿Le preguntaron a él? No, en los corazones. No, en sus corazones. ¿Será este el Mesías? Todo el mundo está a la expectativa. Salió este hombre. Lo primerito, su vestimenta me habla de Elías. ¿Es él? Claro, llegó el momento de la redención de Israel para los entendidos. Para los otros llegó la ofensa. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está hablándole al pueblo. La única manera de producir un fruto para Dios se requiere el bautismo en el agua y luego el bautismo por el Espíritu para que dé un fruto. La mayoría de la gente sabía que Elías iba a venir para la Pascua. Después vamos a estudiar eso porque tengo que darle los textos para que usted los analice. Pero la mayoría no tenía un claro entendimiento de que ese Elías que había de venir sería el precursor del Mesías. Muchos pensaron que Juan era el Mesías. Juan lo deja claro que él no lo era. Y quiero que miremos Juan 1, 19 al 21. Usted dirá, pero ¿por qué tanta cosa? Porque necesito que lo mire. Porque es que no voy a entrar en un terreno especulativo, pero si hay cierta familiaridad entre Juan y el Señor, Juan va a aclarar un puntico. Miremos Juan 1, 19 al 21. Mano Cristian, por favor. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Perdóneme, ¿ve las preguntas que le están haciendo? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú Elías? Siga. Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Sígame, hermano. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi
y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. ¿Entendieron? Vamos a una parte. Vienen los investigadores de los sacerdotes, vienen los levitas y vienen los fariseos ahí camuflados. Le preguntan, ¿eres tú el Mesías? ¿Qué dice Juan? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Y entonces por qué bautizan? ¿Por qué? ¿Usted qué hace bautizando a la gente? Y él le dice, ¿quién soy yo? La voz que clama en el desierto. ¿Qué les dijo a los fariseos y a los saduceos? Soy el profeta escogido para preparar el camino para el Mesías. Ellos lo entendieron. Ellos lo entendieron. Y Juan les dice, miren, hay una parte que leyeron ustedes que dice, yo no le conocía. ¿Sí o no? ¿En qué parte? En el 31. Yo no le conocía. ¿Cómo así? Algunos dicen que es un discípulo de Juan Bautista. Pero ¿qué quiere decir Juan cuando dice yo no le conocía? La gente está bajando al agua, vienen muchos hombres de túnica reconociendo, pero viene un hombre en el cual se posa una paloma. Que eso es lo que Juan ve, él tuvo esa revelación. Le dijeron, a quien vea que le posa una paloma encima, ese es el Mesías. Por eso él dice, yo no le conocía. Ya les voy a decir algo de esto. Es como cuando se va a formar un complot, ¿no? Y Juan dice, yo no tengo nada que ver con él. Yo solo recibí una revelación. Yo no es que lo esté impulsando a él para ser el Mesías. Yo no estoy creando una sedición contra Roma. Yo no estoy en contra de nadie. Yo solo estoy hablando lo que el Señor me mandó a decir. Ese es el punto. Por eso él dice, yo no lo conocía que él era el Mesías. Solo voy a conocer quién es el Mesías. ¿Cuándo? Manifiesta la revelación. Cuando se manifiesta la paloma sobre él. Por eso es que dice Juan, y hay que tener cuidado con la lectura. Juan dice, ustedes lo recuerdan, en la clase pasada dijimos que Juan viene en el espíritu y poder de Elías, o sea, con el Espíritu Santo. Pero el verdadero Elías es el Señor Jesús. ¿Estamos? El verdadero. En cuanto a, ¿cómo lo explico? Porque entonces ya tendríamos dos, usted me lo entiende. Juan confesó que como sacerdote arónico solo podía bautizar a las personas con agua para que se identificaran con la doctrina que estaba dando. Una práctica establecida por Moisés con la fuente del agua. Dijo, pero el Mesías bautizará a la gente con Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, un bautismo mayor venía. Yo solo hago que la gente se identifique con el agua. Por eso es que a veces peleamos con el bautista, que nos da mucha relevancia en eso. Decimos que Romanos capítulo 6 habla de un bautismo, pero en ese bautismo no hay agua. El bautismo del agua, a ver, si ustedes van a ser creyentes para que entren al reino, a la escuela de Juan el Bautista. Ese es el primer paso. Entonces, al agua, bautizados. Y ahora sí, si van a entrar a la escuela del Mesías, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero en nuestro caso, como que se voltea el papel. Nosotros entramos primero por el bautismo del Espíritu, para luego participar del bautismo de Juan. Pero para que usted participe del bautismo del Espíritu, ¿qué debe haber primero en usted? Arrepentimiento. Se arrepintió de su mal, de su pecado, luego lo manifiesta en el agua. Sencillo, mirándolo desde una parte práctica. Isaías también profetizó esto. Algunos de los discípulos de Juan el Bautista, ya lo vamos a mirar. Se nos va el tiempo. Verso 17 de Lucas, capítulo 3. ¿Muy complicado?
Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. O sea que el tema central de Juan es el Evangelio. Viene el Mesías, viene la limpieza. Pero usted no puede dar ese paso sin identificarse con el pecado, porque solo viene por pecadores. Cuando aparece dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque esa es su misión como profeta. Sigamos. Ya les voy a hacer un resumen chiquitico. Juan nos muestra que el propósito del bautismo de fuego era quemar la paja, para que usted mire los dos fuegos de lo que él está hablando. La paja representa el pecado y toda actividad carnal de los hombres. Eso es lo opuesto al fruto que Dios desea comer de nosotros. El ministerio de Juan se enfocó principalmente en exhortar a la gente a arrepentirse y elevar su estándar moral para cumplir la ley del Señor. Predicó las buenas nuevas del Mesías, el bautismo de fuego que vendría. ¿Qué es ese bautismo de fuego que le habla él a la gente? Una cosa es el fuego para el sacerdocio, que es la visitación de un juicio. Pero al pueblo le está hablando de otro fuego, que es el fuego del Espíritu. No fue una amenaza, sino una promesa. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es una promesa. Por eso cuando algunas personas con sarcasmo me quieren hablar del fuego, sentémonos, leamos la Biblia y tengamos cuidado, porque esto es una bomba de tiempo que nos vuela en pedazos. Hay que tener cuidado. El fuego del Espíritu no fue una amenaza, sino una promesa. En otras palabras, la paja que se quema fue la paja en la vida de las personas. El Espíritu Santo nos ayuda a alcanzar el nivel de justicia en Dios. Nuestra carnalidad es la paja, donde el fuego nunca se apaga, porque todos los días se está quemando eso. Todos los días el Señor nos viene purificando, limpiando, santificando. ¿Entendido? Juan habla de dos fuegos y hay que tener cuidado. Cuando el profeta habla hay que tenerle cuidado a lo que él está hablando. Nosotros, como venimos relacionados a otra cultura, a nosotros nunca nos metieron desde chiquitos. Viene un profeta, Moisés, Torá, Taná, Elías, Josué. Eso hasta ahora nosotros estamos cogiéndolo y venimos caminando con el Señor. Voy al bautismo. El bautismo es el reconocimiento oficial del Señor Jesús para la entrada a su sacerdocio. Juan toma al Señor y lo bautiza, y con eso está delegando el sacerdocio al Señor. Por eso les dice: cumplamos, dice el Señor, toda justicia. Esa registra una breve conversación antes de que Juan bautizara al Señor Jesús. Juan no lo conocía como seguidor de Jesús. Debemos entender la palabra reconocimiento de una manera formal y política, porque de hecho Juan estaba consagrando al rey de Judá y al rey de la tierra. En ese sentido, el reconocimiento tenía que ver con una introducción formal que normalmente se realiza con un embajador, que fue lo que les dije hace rato. Cuando Juan dice no lo conozco, lo que está diciendo: yo no estoy promoviendo la carrera a ninguno, yo solo estoy cumpliendo una profecía. Él es el Mesías, su merced es el Mesías, vi lo que el Señor dice, aquí comienza su ministerio, y ahí comienza el Señor a ser bautizado. Se le delega el sacerdocio. Para que todo hombre tenga testimonio. Estoy pensando en esto, mis hermanos. ¿Qué días alguien me dijo? Es que es mucha información. ¿Les parece? ¿Cierto que es sencillo? Porque tengo que decirles, debido a que es el Mesías, necesitamos el testimonio de dos para que conste la veracidad de alguien. ¿Sí lo dice la Biblia o no? Cuando una persona se lleva como testigo o está en alguna situación, se tienen que presentar dos testigos.
Y en el bautismo del Señor Jesús hay dos testigos. Uno, Juan el Bautista como hombre. Dos, en el cielo hay otro que es el testigo, que dice: este es mi Hijo amado. Y está el testimonio de Juan para realmente atestiguar del ministerio del Señor. Porque pasamos todo rápido. Ay, se oye una voz del cielo, eso debe ser lindo, ¿no? Haber oído. No, por algo el Señor está hablando. Da el testimonio del sacerdocio de su Hijo, y Juan dice: este es el Cordero. Aparte de ser sacerdote, es la ofrenda por el pecado. Debido a que Jesús era Hijo de Dios y Hijo del hombre, tuvo que recibir reconocimiento en ambas direcciones. La voz del cielo reconoció a Jesús como el Rey. La voz de la tierra reconoció formalmente, aceptándolo como Rey enviado a la nación. Juan lo hizo en su oficio sacerdotal como el sacerdote legítimo de Judea. Los sumos sacerdotes se posicionaban solo si eran reconocidos por los representantes de Roma. Recuerdan que en la clase pasada vimos cómo un hombre destituyó a Anás del sacerdocio. No lo reconoció, y si no lo reconoce, no hay sacerdocio. Por eso se necesita este reconocimiento del Señor. Nada en la Biblia está escrito porque sí, o porque suena bonito, o porque nos quieren conmover. No, tiene su interpretación bíblica. La primera forma de instalación establecida por Dios en los días de Aarón era que el hijo del sumo sacerdote tomaría el cargo a la muerte de su padre. Juan Bautista, como precursor y padre del Señor, ¿me están entendiendo? En la fe, tiene que morir para que el Señor continúe con el ministerio. Cuando Juan muere, pasó a su pariente más cercano, que ¿quién es? El Señor Jesús. Y de ahí arranca el sacerdocio transmitido por Juan al Señor Jesús de Melquisedec. Que esto es otro tema. Me encantan estos temas. ¿Usted también? Amén. Dígame, hermano, que me llene el ego. Juan Bautista murió poco antes de que el Señor alimentara a los 5,000. Y con esto llego al final. Mateo capítulo 14, porque hoy es al final de Juan. Juan 14, 12 y 13, que dice: les recuerdo, Juan fue encarcelado por cargos de sedición. Ya lo lees, amor. Juan fue encarcelado por cargos de sedición. Porque vemos a Juan en la cárcel. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por eso mismo que en el bautismo él dice, la gente dijo: no, están confabulados. Discovery Channel dijo: sí, son primos, tienen un complot. Fariseos y saduceos dijeron sí, y armaron el complot y mandan a Juan a la cárcel. Fue encarcelado por cargos de sedición. Cuando él está encarcelado, ya vamos a leer lo de la muerte, el Señor comienza su ministerio. Eso está en el capítulo 7. Necesito que leamos eso. ¿Qué dice Mateo 14, 12 y 13? Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartada, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Se lo voy a resumir de la siguiente manera, que ya de verdad les da mucha información. Jesús dio el sermón del monte. Juan está en la cárcel. Sanó al esclavo del centurión y revivió al hijo de la viuda de Naín.
cuando revive al hijo de la viuda de Naín, envía a sus discípulos a predicar. Cuando los discípulos salen a predicar, los discípulos de Juan lo oyen y van y le dicen: allá está el hombre que dice ser el Mesías, que es cuando Juan manda a preguntar. Pregúntenle si él es, y los discípulos vienen y le preguntan, el Señor les responde. Después de responder esto, es el suceso cuando tienen a Juan en la fiesta del que le robó la esposa a su hermano. Por ese suceso matan a Juan. Luego toman los discípulos de Juan el cuerpo de Juan y lo entierran, y es cuando vienen y le dicen al Señor. A ver, les decía, cuando Juan escuchó las noticias, envió un mensaje a Jesús poco después de ser ejecutado. En este contexto, Juan plantea su pregunta a Jesús en prisión, porque se acerca el final de sus días. Le pregunta si él es. El Señor comienza ya después de esto a predicar más abiertamente después de que Juan fue encarcelado. Eligió sus discípulos. No responde a la pregunta que le hacen los discípulos de Juan, ¿por qué? Directamente. Sencillamente les mostró una evidencia. ¿Por qué? ¿Por qué creen, hermanos? Hablan en Lucas 7, 21 al 23. Si me viene en una clase bíblica, pues estamos en la clase bíblica del Señor. Dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas, espíritus malos, muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo Jesús les dijo: id a saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Aquí hay una profundidad. Bienaventurado el que en mí no halle tropiezo. Y ahí vienen las palabras del Señor. Cuando el Señor está alimentando los 5,000 es cuando llegan las noticias de que murió Juan. El Señor no les dice nada. Juan 6:4. Estoy preocupado porque no les queda mucho tiempo para charlar después del culto. Estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos. Llegaron en el momento en que Jesús está alimentando los 5,000 al otro lado del mar de Galilea. La misma historia se encuentra en Juan, donde aprendemos que esto ocurre. Resumen: Juan sale predicando del Señor. Juan no le está diciendo a la gente que al meterse al agua sus pecados se le van, sino que se identifica con la enseñanza que le está dando, porque viene. Yo solo les echo agua, dijo Juan, pero viene tras de mí uno que los bautizará en Espíritu Santo, y el Espíritu Santo producirá un fuego que quemará la paja, y eso será de continuo. Esa es mi enseñanza. Y Juan sigue hablándole a los sacerdotes y a todo el pueblo. El Señor Jesús no actúa sino hasta cuando Juan es encarcelado. El Señor hace uno que otro milagro. Luego es cuando la resurrección, mejor, cuando está alimentando los 5,000, que vienen y le dicen: Juan murió. El Señor no le responde a ellos. ¿Por qué? Porque ellos vienen de la escuela de Juan el Bautista. Eso de pronto lo vemos en la próxima clase. Y los discípulos de Juan el Bautista van a seguir al Señor. Pero como ellos vienen tan preparados, no les puede dar así, porque no le van a creer. ¿Me están entendiendo? Porque en una escuela de profetas se aprende profecía, solo profecía. Y usted va a ver los discípulos, entre ellos creo que Jacobo y Andrés, discípulos de Juan, creo, no estoy, si no me equivoco, están de lejos mirando al Señor. Están de lejos.
Y en la próxima clase vamos a ver eso de los otros testigos del Señor. Oremos, mis hermanos. El anhelo de mi corazón es que usted conozca la Biblia, que usted conozca a sus protagonistas, que sepa que los hombres que caminaron a través de ella fueron hombres ungidos con revelación de parte de Dios, que siempre estuvieron pegados a las Escrituras, donde su merced tiene que estar pegada. Que todo lo que pasa en la Biblia no es porque sí, sino que hay una razón de ser. Espero no se les olvide que cuando se oyó la voz del cielo era con un objetivo específico. Que por qué tienen que bautizar Juan al Señor Jesús, que por qué Juan tiene que salir al Jordán, y son muchas cosas. Es que esto de la palabra es, como dicen por ahí, como el tesoro escondido. Su merced llega y ve como un pelito y comienza a jalar, y comienza a darse cuenta que es una cabellera, y sigue sacando y escarbando y ya comienza a salir la cabeza, y de la cabeza comienza a salir el cuerpo, y debajo del cuerpo está el caballo, y debajo del caballo el cofre que traían. Y así sucede con la Escritura. A medida que uno entra es muy difícil salirse, es muy difícil, y para uno es bueno poder decirle a la iglesia lo que hay en la Escritura, cosa que algún día le preguntan y su merced ya sabe quién es el bautizador. Oremos, mis hermanos.